WhatsApp. Vamos entonces. Digo, no voy a poner nada porque pues es fuera de horario esto, pero nada más para ver si vamos a organizar la agenda de la semana, organizarla por el WhatsApp, porque con lo del Drive fue como muy complicado. Y brincaba ahí como fechas y esto, entonces batallar menos con eso. Se las voy a poner por acá ahorita que termine la clase, igual para decirles a ustedes y a sus compañeros, y que me vayan diciendo que si quieren una sesión en la semana. Bueno, yo creo que podemos ir empezando porque si no nos va a comer el tiempo. De todas maneras voy a empezar con lo más general. Los que estamos acá, los 4, van bastante avanzados. Tenemos ya información con la que estamos trabajando y tal. Karen, creo que usted hoy en el día le envié el correo revisión para que lo cheque. A Cassandra, no me acuerdo, creo que también, pero no estoy seguro, mentiría. No, maestro, no me han mandado la revisión. Bueno. Hoy voy a terminar de calificar lo que me resta de revisar para hacerles llegar a los que no les he hecho llegar de lo que me han enviado. Ya tenemos fase 1 donde nos identificamos y donde identificamos de manera específica el problema que vamos a tratar, en este caso, el caso del que vamos a hablar. Y ya tenemos también, o debemos de tener, por lo menos ya muy avanzado, la fase 2, que es el espacio en el que estamos trabajando cómo vamos a atender o cómo vamos a resolver el problema. Desde lo económico, los recursos y hasta el proceso que vamos a utilizar para establecer el resultado de nuestro problema. Ahí en ese espacio es donde nos podemos atorar con las preguntas que nos piden agregar información doctrinal, o sea, lo que estuvimos viendo acerca de doctrina jurídica, jurisprudencia, la idea de la narración del caso, que son espacios donde vamos a tomar prestado de autores información y las vamos a citar textualmente. Pero pues a grosso modo, esta segunda fase nos ayuda a definir precisamente esta problemática a través de la acción intentada, a través de la resistencia que exista en el proceso, llámese como quieran llamar el proceso, si lo quieren llamar como expediente jurídico, si es un caso práctico, si es una carpeta de investigación, todas van a poder revestir esta información. Entonces, ya esas 2 etapas las estamos dejando atrás. Digo, puede que estemos trabajando sobre ellas, pero tenemos ya que hablar de la tercera etapa porque aquellos que ya vayan aventajados conozcan de qué consiste, ¿no? Ahí les estoy compartiendo en la pantalla la actividad, no es cierto, acá está. Ahí les estoy compartiendo en la pantalla el formato de la clínica jurídica. Y ya estamos entonces en la fase 3. Y esa fase 3 implica resolver y generar lecciones y recomendaciones para aquellos que puedan leer nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a resolver nuestro trabajo? Pues bueno, también vamos a tener dentro de esta fase preguntas. La primera el primer bloque tiene que ver con indicar cómo se encuentra el caso en este momento. El segundo bloque con resolver ese caso y el tercero con recomendar y aleccionar al que pueda leer el documento. Esos son los 3 bloques que nos restan dentro de nuestro trabajo. Vámonos directo a ellos para conocerlos. Tenemos en la fase 3, que es de resolución, lecciones y recomendaciones, que toda la fase
precisa de 8 cuartillas de trabajo. Precisa de 8 cuartillas específicas para trabajar. Primero, el estado procesal de los casos. ¿Qué es el estado procesal de los casos? Pues es responder a la pregunta, ¿cuál es el estado procesal de cada uno de los casos que analizamos? Por ahí alguno de ustedes está haciendo algo comparativo con 2 casos, entonces por eso la pregunta a veces es en plural, porque se puede hacer más de un caso el análisis. Para aquellos que estemos analizando un caso, pues lo atendemos en plural. ¿Qué quiere decir con cuál es el estado procesal? Pues quiere decir en cómo se encuentra. Ah, es un expediente finiquitado, o sea, un expediente que ya tiene sentencia. Ah, ok, es un expediente que ya se terminó. Es un expediente que está en la etapa de desahogo. Es un expediente en una notaría que se encuentra en la etapa de certificación o en la etapa de registro, en la etapa de, ¿vale? Es una carpeta de investigación que se encuentra en la etapa de, y así nos vamos a ir con cada uno de los expedientes que podamos tener y con el estado en el que se encuentren. ¿Cómo lo podemos narrar o cómo lo podemos escribir? Mientras tú estuviste o estás en la estadía, tú puedes darte cuenta de que el proceso que tú estás revisando tiene etapas para poder concluirse. Y eso es lo importante de esta fase del proceso, que tú puedas identificar la etapa en la que te encuentras, que me la puedas explicar, que me puedas decir, por ejemplo, está en la etapa de desahogo de pruebas. En la etapa de desahogo de pruebas se pretende, y me vas a explicar qué es la etapa de desahogo de pruebas. Y todavía si necesitas darme un contexto, me puedes decir que el proceso consiste en una primera etapa, una etapa preliminar de mediación, una etapa ya procesal de inicio del proceso, con la acción de la demanda, la contestación, que también es conocida como fijación de la litis. Después es un periodo de apertura de pruebas, luego viene un periodo de desahogo de pruebas, que es en el que te encuentras, y luego explicar posteriormente a esto, seguirá la etapa de la etapa de alegatos, y después de la etapa de alegatos vendrá la etapa de juicio o de dictado de sentencia. Entonces, eso es que tú puedas decir, ah, conozco tanto el proceso que estoy trabajando que puedo explicarte la etapa en la que me encuentro. Y podemos también, aparte de explicarlo de esa manera, podemos explicar específicamente mi caso, mi carpeta, mi expediente, cómo está en esa etapa. Yo estoy poniendo el ejemplo de una etapa de desahogo de pruebas, porque es como la más amplia que nos podemos encontrar. Entonces, yo te voy a explicar que si estoy desahogando pruebas, te voy a decir, ah, mira, en fecha tal se llevó a cabo el desahogo de la prueba fulanita tal, donde se presentó el testigo, donde se presentó el perito, donde se presentó un video, donde se presentó un audio, donde se presentaron fotografías, y se desahogó de la siguiente manera, y el resultado fue que se estableciera que existe una medio de prueba o que existe una forma de vincular la acción con la acción intentada con los hechos narrados a través de un medio de prueba. Y ya, tienes resuelto esta primera etapa, que es el estado procesal de los casos analizados. Lo mismo es para un expediente en un juzgado, o sea, un expediente que tenga que ver con un juicio. Lo mismo es para un expediente en una notaría, porque en la notaría también va a haber etapas. Cada una de las etapas va a marcar ciertos requerimientos, requerimientos físicos, documentales, requerimientos procesales. Lo mismo es una carpeta de investigación ante el Ministerio Público, porque también va a tener etapas, va a tener que cumplirse B para, va a tener que cumplirse A para poder llegar a B. Entonces, todos los procesos jurídicos nos van a poder llevar a esta idea. Entonces, ¿de qué se trata esta primera pregunta? De establecer dónde me encuentro en el expediente que estoy analizando. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿Estamos bien con ese? ¿Es en general eso? Sí, ese es en general. Todas las carpetas de investigación. Tenga sentencia. ¿Cómo? Tenga o no tenga sentencia. Sí, tenga o no tenga sentencia, porque si tiene sentencia, pues me vas a decir, es un expediente que ya culminó, y la etapa procesal es cosa juzgada, o sea, ya
A lo mejor ya se cumplió la sentencia, a lo mejor no. A lo mejor, por ejemplo, si es un divorcio, a lo mejor hay sentencia, pero no se ha ejecutado porque no lo han pedido las partes. Ah, bueno, está en etapa de sentencia, le falta que se ejecute para que cause estado o para que sea cosa juzgada. Para que cause estado en este caso por ser familiar. Entonces, cada proceso ustedes lo podrán dibujar según la etapa o el momento en el que se encuentren. ¿Va? Sí, sí, está claro, Cassandra. ¿Qué es su caso? Se me fue. No es divorcio, ¿verdad? Son lesiones, ¿verdad? De un menor, algo así. ¿Cómo? Su caso, ¿son lesiones de un menor? No. ¿Qué es? Es que no me acuerdo. ¿Del expediente habla usted? Ajá. Es un divorcio. Ah, ok, entonces el de usted es un divorcio. Muy bien. Entonces ahí usted podrá revisar la etapa para que la pueda describir. Vale, entonces vamos a la siguiente. La siguiente etapa o la siguiente fase es la de resolución. ¿Qué implica? Implica que podemos tener un expediente que estamos analizando que ya esté culminado o podemos tener un expediente que aún no esté culminado, pero va a dar igual, lo vamos a poder trabajar igual. Por lo siguiente, la etapa o la fase de resolución de casos, este bloque, contiene 3 preguntas. Ahí están, 3 preguntas. Primero, análisis de la sentencia obtenida. Segundo, ¿qué estrategias jurídicas funcionaron bien y por qué crees que funcionaron bien? Y tercero, ¿qué pudo haber funcionado mejor o por qué? ¿Cómo se traduce esto? Análisis de la sentencia obtenida. Si ya tengo la sentencia, si mi expediente ya tiene una sentencia o una solución, por ejemplo, en el caso de las carpetas de investigación, ¿sí? Si la carpeta de investigación dejó de existir porque ya se consignó ante un juzgado, o sea, ya se vinculó a proceso a través de un juzgado penal, entonces ya tengo el final de mi carpeta de investigación y esa va a ser mi resultado final. Si tengo un proceso de compraventa en una notaría, pues entonces si ya le entregué la escritura y ya fue registrada en el registro público de la propiedad, ya tengo mi resultado, o sea, ya tengo mi sentencia. Si tengo un divorcio y ya se dictó la sentencia, pues la tengo más sencillita porque ahí dice sentencia y ya sé que ya se dictó. Todos los procesos tienen una culminación y a esa culminación es a la que vamos a referirnos en este espacio. ¿Cómo voy a analizar la sentencia? Si la tengo, voy a analizarla prácticamente transcribiéndola. Así de sencillito, ¿sí? Quiere decir que la voy a poder copiar y pegar y no va a haber ningún problema. Porque la sentencia siempre va a ser sentencia. Y el análisis me lo vas a regalar en el primer párrafo o en el último. Después de transcribir lo principal, porque hay sentencias muy extensas. Después de transcribir lo principal de la sentencia, voy a hacer un pequeño análisis de un párrafo en el que explique qué fue lo que pasó en esa sentencia. Digo un párrafo si quieren más, encantado, ¿no? Pero refiriéndome a que no hay mucho trabajo por hacer porque la sentencia realmente ya está interpretada, ya está explicada, porque se supone que toda sentencia debe ser entendible. Ahora, si mi proceso final fue una compraventa y ya tengo la escritura, entonces tendré que explicar la escritura, en qué consiste, para qué ocupaste todos los elementos que le pediste al comprador o al vendedor. ¿Por qué necesitabas toda esa información? Ah, porque la plasmé en la escritura y aquí está la escritura y te la voy a describir. ¿Vale? Si es una carpeta de investigación, pues igual el documento en el que se vincula, el documento, el oficio en el que se moviliza esa carpeta hacia otra área, será mi documento final y lo explicaré. Ese es el análisis de las sentencias obtenidas. ¿Estamos bien con esa pregunta? Vale, entonces de ahí nos queda qué estrategias jurídicas funcionaron bien y por qué. Ahora sí, ahí van a echarle su cosecha totalmente. Ahí es un análisis real de la sentencia, pero desde la perspectiva de ustedes. Cuando tenemos una sentencia formal, hablamos de que vamos a analizar esto, los resultados nada más, para que tú veas y digas, no, el abogado se la aventó muy buena, porque fíjate que dijo que
como el padre no quería hacerse la prueba de ADN para que se pudiera demostrar que era o no el padre de un menor, el abogado lo que dijo fue que utilizó el derecho humano a través de tratados internacionales, el derecho humano al libre desarrollo del menor, al derecho a conocer su relación biológica y al derecho a su autodeterminación y su economía. Y entonces generó una presunción y resulta que el juez le dijo, yo presumo que eres papá porque todos los indicios dicen que sí, pero como no tengo la oportunidad de resolver a través de la prueba idónea, que es la del ADN, yo presumo que eres. Y como presumo que eres, te tengo que otorgar a ti derecho de audiencia, papá, presunto papá. Y ahora lo que te digo es, tú me puedes demostrar que no eres papá ofreciéndome la prueba de ADN. La misma que te dije hazte y que no quisiste hacértela, ahora te la volteo y te voy a decir, ya no te la voy a pedir. Ahora te estoy diciendo, si quieres demostrar que no eres papá, ofréceme la prueba de ADN, pero ofrécemela tú porque no te puedo obligar a hacértela. Y entonces vas a decir, mira qué buena estrategia del abogado. Y esa es una estrategia jurídica que funcionó muy bien. Y ya pondré, no, el abogado utilizó una estrategia que parte de la estructura de los derechos humanos a nivel internacional, donde a través de, y vas a empezar a explicar lo que pasó y luego vas a decir el por qué. ¿Por qué que consideras que es una buena estrategia o que fue una estrategia que funcionó? Pues considero que es una muy buena estrategia porque resulta que al final de cuentas tiene que ofrecer la prueba de ADN, una prueba que no se puede obligar porque puede vulnerar a la persona, y empiezas entonces a explicar cómo está toda la situación para establecer que esa estrategia fue genial. Lo mismo puede pasar en una carpeta de investigación. Oye, fíjate que no quería decir qué pastillas se había tomado la persona o qué pastillas le había dado. Y resulta que cuando le dijimos que esas pastillas, que tales pastillas, que eran las que se supone que estaban en el organismo del fallecido, que son veneno puro al simple contacto con la piel. Entonces la persona dijo, yo las toqué, y ya supimos entonces que a través de eso él estaba declarando que él había dado las pastillas y tal. Bueno, una muy buena estrategia por parte del abogado dentro del expediente. Lo mismo puede ocurrir en una compraventa. Oye, fíjate que el avalúo era un avalúo de tal y el avalúo tenía como estas características, y lo que hizo el notario fue hacer un documento en el que se establece un convenio de compraventa en el que tanto el comprador, a pesar del avalúo, fija un precio y el vendedor, y entonces esa herramienta sirvió para que se pudiera protocolizar la... pues excelente, esa es una estrategia perfecta para poder lograr el objetivo. Entonces toda esa información son estrategias que ustedes van a analizar en su sentencia y que van a determinar qué tan buenas o qué tan malas fueron. Y luego hay un apartado en el que también ustedes van a poder darse aquí, pero total libertad para establecer su criterio personal con relación a la información que hay dentro de los procesos jurídicos. ¿Qué pudo haber funcionado mejor y por qué? Fíjate que perdió el caso, El divorcio que yo estaba viendo, pues decretaron que no había divorcio. Bueno, ¿qué pudo haber funcionado mejor? Pues dice el juez en la sentencia que no decreta el divorcio porque las personas no formalizaron o no presentaron su acta de nacimiento. Digo, es imposible, ¿no? Pero vamos a suponer que no presentaron el acta de nacimiento. Híjole, pues entonces dices tú, bueno, ¿qué puede haber funcionado mejor? Pues a lo mejor una lista de cotejo de los documentos que se necesitan conforme a lo que dice el artículo fulanito de tal. Fíjate que en la sentencia el juez determinó que no había que pagar la deuda porque el pagaré no estipulaba una cantidad específica. ¿Qué pudo haber funcionado mejor? Bueno, pues establecer otra clase de juicio. Nos hubiéramos ido por el ordinario y en el ordinario hubiéramos presentado el contrato y en el contrato sí viene la cantidad que se debía. Y entonces eso son cuestiones que no están dentro del expediente y que tú consideres que pudo haber funcionado mejor. Lo mismo para una carpeta de investigación. Oye, ¿cómo le pudiste haber hecho para poder encontrar esa información que se necesitaba? Bueno, así. O en una carpeta de un proceso ante una notaría. Oye, ¿cómo pudiste haber hecho para que realmente se llevara a cabo la compraventa? No se llevó, no se cumplió. Bueno, pues mira, pudimos haber
creado un instrumento jurídico, un contrato de comodato, un contrato de garantía, un contrato, y empiezas a hablar acerca de cuáles son las cosas que se pudieron establecer y que pudieron generar el resultado que tú estabas esperando. ¿Vale? Esas son las tres cosas que van en este espacio para quienes ya tienen culminado el proceso. Pero ¿qué pasa si yo no tengo culminado mi proceso? Yo no tengo sentencia en mi divorcio, yo no tengo sentencia en mis lesiones porque yo nada más estoy revisando la carpeta, no el expediente penal. Mi compraventa todavía no se termina. En fin, no tengo concluido el proceso. Entonces, aquí nos da la oportunidad de este espacio de generar una sentencia, de generar una culminación del proceso. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a otro expediente que tenga sentencia y me voy a poner a narrar cómo yo digo que con toda la información que ya tengo en mi expediente debiera dictarse la sentencia. ¿Qué debería contener la sentencia y en qué sentido se debería dictar? Yo digo que con lo que hay en el expediente no deberían de decretar el divorcio porque resulta que no queda claro esta información y tal. O yo digo que sí debería decretarse el divorcio por esta situación y tal. Yo digo que debería de levantarse el protocolo para efectos de la compraventa y tener como resultado la emisión de la escritura del bien inmueble y posteriormente su registro en el registro público de la propiedad y del comercio de Cajeme. Yo digo que debería la carpeta pasar directamente al área de etcétera, ¿no? Dependiendo del área o de la estructura. Todo eso ustedes lo van a poder dibujar en este análisis de sentencias obtenidas. ¿Qué estrategias funcionaron? Van a hacer lo mismo, van a establecer cuáles son de las que ya están en la carpeta que ustedes consideran que funcionan. Y en la siguiente pregunta van a hacer lo mismo, van a hablar de cuáles son las que ustedes consideran que le fallaron al expediente y que podían haberse incluido y no se incluyeron. Generalmente esto lo vamos a ver en el área de pruebas, generalmente, ¿no? Pero no siempre. ¿Estamos bien hasta ahí? Estado procesal, resolución, sí, con estas tres preguntas. ¿Algo que quieran preguntar hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Estamos bien? Está bien. Vale, entonces continuamos para ver la última de las fases, que es la más sencilla realmente, porque esto es más personal. Aquí tú generas recomendaciones y lecciones. ¿Qué recomiendas? O sea, ¿qué recomendaciones puedes tú hacer sobre el proyecto que estás trabajando? Pues mira, yo recomiendo que cuando alguien analice un expediente, lo haga del final al principio, que lo primero que analice sea la sentencia o sea el último acto y que de ese último acto se vaya revisando hacia adelante, o sea, hacia la presentación de la demanda, de la querella, de la denuncia, hacia la solicitud del trabajo al notario, hacia etcétera. Entonces, cada uno de esos puntos, cada uno de ellos nos van a ir generando y nos van a ir marcando una pauta de hacia dónde nos queremos dirigir. En este caso, nos queremos dirigir hacia el conocer o el aprender un proceso dentro de un caso práctico. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Yo recomiendo que las instituciones como los juzgados familiares tengan un área para que los abogados puedan sentarse para ver sus expedientes. Yo recomiendo, todo eso son recomendaciones, las que se te vengan en mente, que surjan de tu proyecto, las vas a plasmar ahí. Y después de que hayas recomendado qué consideras que debe de existir o que hayas recomendado cómo se debe de tomar un proyecto de esta clase, te vas a ir a hablar acerca de qué aprendiste, qué lecciones aprendiste. Y esas también son totalmente personales. ¿Qué conocimiento adquiriste que no tenías a través de este proyecto que realizaste? ¿Cuáles pueden ser? Pues mira, yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era una sentencia y ya conocí lo que es una sentencia, analicé una sentencia. Yo no sabía que las pruebas testimoniales se tenían que llevar el mismo día todas.
yo no sabía que un peritaje se tiene que presentar a través de una persona que esté acreditada dentro del espacio jurisdiccional. Yo no, entonces empezamos a hablar de lo que no conocemos y que aprendimos a través del proyecto. Eso es la fase 3. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Preguntas generales. No, es que soy muy bueno para explicar, por eso yo sé que no tienen preguntas. Pero, antes de irme con los chicos de administración, en el grupo de WhatsApp, voy a poner la agenda, o les voy a poner ahí como las posibilidades que tenemos para agenda, para que ustedes me vayan diciendo en el mismo grupo qué día y a qué hora, para que se fijen muy bien de los compañeros que lo vayan haciendo primero, o sea, que vayan poniendo qué día y a qué hora quieren, tener sesión personal para que no se los brinquen y no los empalmen, o sea, sí chequen bien de que, yo quiero el jueves a las 5, pero si ya alguien arriba pidió el jueves a las 5, pues hay que ver las otras opciones que pueden haber. Entonces lo pongo ahorita terminando la hora, a las 9 lo voy a poner ahí nada más, porque voy a restringir, creo que a una hora nada más tengo restringida porque voy a tener una clase, nada más para que lo chequen ahí. Y ya no es escribir sobre el documento, nada más es poner ahí como mensajito en el WhatsApp, en el grupo de estadías, qué horario es el que ustedes quieren apartar. ¿Estamos? Muy bien, pues bueno, entonces me parece excelente. No sé si usted, Kitsia, es de administración, ¿verdad? Soy de derecho, pero estoy haciendo el proyecto de innovación. Ok, es cierto, es cierto. Y de ahí en más, nadie más está con innovación, ¿verdad? Cristian, Karen, Celeste, no me acuerdo. Sí, yo sí estoy con innovación. Con innovación, ¿verdad? Muy Sí, bien, yo muy soy bien. de administración. Vale. Sí, yo No, sí, también. y Miguel también. Es cierto, Miguel, usted también. Nos conectamos antes, maestro, porque nos sirve aprender de lo que hacen los compañeros. No, sí está bien, no me molesta ni nada, al contrario. Nada más que me destanteo, pues por eso les pregunto, nada más. No crean que está bien, por mí si están toda la hora mejor. Veo más caras. Muy bien, entonces para los de derecho sería todo. Ahorita en media hora subo el cronograma para que lo puedan tener ahí. Y pues voy a empezar con administración para ver qué es lo que nos resta. Igual, en administración ya sabemos fase 1 y fase 2. Fase 1 nos identificamos nosotros e identificamos también el problema que queremos atender. Y en la fase 2 hablamos ya de nuestro proyecto, el proyecto que queremos desarrollar. Identificamos el proceso que vamos a utilizar, la doctrina en la que nos estamos sustentando y el proyecto en sí que queremos poner en marcha. Eso es nuestra fase 1 y nuestra fase 2. Entonces, ¿qué es lo que nos resta por hacer dentro de estas estadías? Nos resta hacer la fase 3, que ¿dónde está? A ver. No es la misma. Nos resta la fase 3, ahí se las voy a proyectar. No es cierto, sigo sin proyectársela. Voy a cerrar este. A ver. A ver. Bueno.
Ok, nomás, espérame un segundito porque no se quiere compartir. No sé por qué. Ahí está. ¿Ya pueden ver el documento? Sí, profe. Excelente. Entonces, me voy a ir al índice primero nada más para que veamos. Fase 1 ya sabemos y ya lo tenemos. Fase 2 también ya sabemos en qué consiste y también prácticamente todos lo tenemos. Digo, algunos vamos más avanzados, otros vamos más al inicio, pero no hay problema, estamos muy bien en tiempo, no se me presionen. Yo les voy a explicar la fase 3 porque es necesario que los que ya vayan a culminar pues tengan herramientas para poder seguir trabajando. Y tenemos la fase 3. La fase 3 para el área de administrativo es mucho más sencilla todavía, porque nada más nos habla de un control y una entrega del proyecto. ¿Sí? Sí, ahorita los que vieron lo de clínica jurídica vieron que era un poquito más extenso la cuestión de la fase 3. Para ustedes es mucho más sencillo. Tiene 2 bloques, el qué pasó y el cuáles son las recomendaciones y lecciones aprendidas. El qué pasó implica que puedas explicarte qué pasó con el problema. ¿Se resolvió? ¿No se resolvió? ¿Aplicaste tu proyecto? ¿No lo aplicaste? ¿El presupuesto que tenías fue suficiente? ¿No fue suficiente? Entonces, todas las herramientas, me voy a ir al espacio, todas las herramientas que tenemos para trabajar en el proyecto, aquí es donde las vamos a poner. Esta fase nos pide 8 cuartillas y 6 de ellas las podemos utilizar en este qué pasó. ¿Por qué? Porque hay un chorro de información que podemos utilizar. Aquí me vas a resumir tu proyecto, pero ya con resultados. Y digo, pueden ser positivos o negativos, o pueden ser resultados esperados, o pueden ser resultados observados, pero ya me hablas de que culminaste. O sea, ¿qué quiere decir que vas a hacer aquí? Me voy a ir a lo que tenemos trabajado. Quiere decir que me vas a decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de lo que puede pasar. ¿Quién no puede cambiar porque eres tú y lo estás presentando? Pero resulta que quienes participan y quienes son tus asesores, puede ser que sí. Puede ser que la persona que tú tenías como asesor se haya movido, lo hayan corrido, puede ser que haya cambiado de puesto, puede ser que haya tenido mucha chamba y te haya dicho, ¿sabes qué? Te voy a derivar con esta persona y tú vas a identificar directo. Ah, pues eso me lo vas a platicar. ¿Qué pasó? No, pues te cuento el chisme. Para empezar, me movieron al asesor, me corrieron al asesor, me cambiaron de puesto al asesor, todo eso me lo puedes platicar en este espacio. ¿Quiénes más participan dentro de la estadía? Fíjate que entró una trabajadora nueva, un trabajador nuevo, y esa persona, a pesar de que no estaba dentro del proyecto, fue la persona que más me ayudó en lo práctico. Esa persona me llevó a conocer la línea de producción, esa persona me llevó a los archivos, esa persona también me lo vas a platicar porque es parte de tu proyecto. Resulta que el dónde, ya sabemos dónde se ubica la empresa y ya sabemos en qué área estás tú, pero resulta que conforme fuiste avanzando en el proyecto, a las 3 semanas, la empresa tenía pensado cambiar o abrir una sucursal y te mandaron a ti a la sucursal y pues ya no estás en el mismo lugar, pues también me lo vas a platicar. Y fíjate que aparte de que me corrieron al empresario, resulta que también me movieron de lugar porque abrieron un nuevo espacio y ese espacio es una boutique de postres, y en esa boutique de postres es solamente postre refinado, y entonces mi proyecto también cambió. Resulta que ya no estás en la misma área, estabas en el área de producción y ahora estás en el área de ventas porque el proyecto va más enfocado a las ventas que a la producción, y como se abrió esta nueva sucursal, pues bueno, lo dirigiste más hacia ese espacio. Perfecto, ahí me lo platicas. ¿Qué problema vas a resolver? Pues resulta que también conforme fuiste avanzando, fuiste perfilando el problema, y tu problema resulta que era gigantesco para ti, y cuando terminaste las estadías, te diste cuenta que el problema no era tan grande,
que el problema resulta, bueno, sí era importante y sí era grande, pero que no era tan inmenso en contenido. Resulta que tu problema realmente era que había un mal proceso de contratación y tú habías dicho, no, voy a hacer publicidad, voy a hacer, y empezaste con muchas cosas y terminaste con, un protocolo para el proceso de contratación y con eso resolviste el problema. Pues qué padre. Tu problema era un mal proceso de contratación y lo definiste al final de manera muy específica. Pues me lo pones ahí al final, me explicas que alcanzaste a redefinir tu problema conforme fuiste avanzando en las estadías. Igual el por qué puede pasar, que tu justificación cambie. Oye, es que yo pensaba que esto se necesitaba para ganar dinero, pero resulta que ganamos igual de dinero. Pero resulta que pierdo menos o hay menos merma y eso se refleja también en lo económico, pero no lo gano, lo dejo de perder. Ok. Y entonces me hablas de que hay una distinción entre ganar y perder dinero y te vas a teorías de contabilidad y de administración y me las explicas y me las pones ahí también en este último espacio. Resulta que en la planeación tú me dijiste cuándo lo ibas a hacer, pero resulta que estamos a 2 de noviembre y tú ya terminaste, ya aplicaste, ya resolviste, estás evaluando, estás reorganizando tu proyecto porque lo vas a aplicar en otra sucursal. Entonces ahí también me vas a explicar, fíjate que estuve trabajando tanto que para el 2 de noviembre yo lo tenía terminado. Y para el 2 de noviembre a tal, no tenía en mi cronograma nada y empecé con evaluación. Y empecé a evaluar resultados y empecé con reorganización para réplica de proyecto para otra de las sucursales de la misma empresa. Y luego resulta que el cronograma pues también lo cambiaste y también me vas a decir, hoy se incluía actividades en mi cronograma porque incluí esto y esto. Recursos. Fíjate que tenía 1,000 pesos para hacer el proyecto y al final de cuentas nada más me dieron 500 y me la aventé con 250. Pues me lo explicas ahí también, me dices los recursos que había, las personas, a mí me habían puesto a mi disposición 5 empleados y los 5 empleados eran re flojos y ninguno trabajó y yo hice todo porque los 5 empleados nunca hicieron nada. Resulta que la empresa tenía un vehículo utilitario que me asignaron a mí porque tenía que moverme de tal lugar a tal lugar, pero el vehículo utilitario nunca tenía gasolina, entonces yo invertí tanto porque yo le echaba gasolina de mi bolsillo para poder hacer esto y me lo platicas, me lo cuentas porque eso forma parte de qué pasó con tu proyecto. Todo eso tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Por eso me lo brinco así directito. Conocimiento. Cuando llegamos a ese punto, resulta que nos encontramos con que utilicé muchas cosas que no había contemplado cuando hice esta fase y no me voy a regresar a ponerlo. Entonces, para eso está este espacio del qué pasó. Fíjate que pasó, que yo pensaba que el ciclo de la administración me iba a ser suficiente, pero me di cuenta que no, y tuve que ir a la teoría neoclásica de la administración para tomar estos puntos y poder aplicarlos en este proceso en específico que estoy modificando, que estoy innovando, que estoy creando, para que el resultado fuera aquel que yo estaba esperando. ¿Sí? ¿Cómo? Lo que proyectaste lo hiciste. Fíjate que al final de cuentas el proyecto no lo hice. No me alcanzó el tiempo. Estamos en la semana 15, en la semana 12, perdón, y en la semana 12 todavía no implemento. Sigo en fase de desarrollo y sigo trabajando en eso. Pues excelente, platícamelo. Platícame que aún no has desarrollado tu proyecto. Platícame que aún no tienes información técnica para decir, fíjate que lo que yo pensé en la cuestión de los engranes que iban a conectarse con tal y tal, pues no es así. Entonces, tengo esa información porque ya lo desarrollé. O no tengo información con respecto a eso porque mi proyecto no lo he alcanzado a desarrollar. No tengo información para ese punto. Y así me vas a ir explicando todo lo que pasó en tu proyecto en esa fase de control. Para tú qué pasó. El qué pasó puede ir entonces desde desarrollé o no desarrollé mi proyecto. O sea, lo llevé a cabo o no lo llevé a cabo. Nada más lo presenté, lo diseñé, ¿sí? Lo implementé, lo evalué. Cualquiera de estas fases pueden estar dentro de la estructura de ese qué pasó con tu proyecto. Y por eso son tantas cuartillas las que nos piden, porque podemos hablar de todo lo que pasó desde un principio en una narración cronológica, eso sí, una narración que vaya desde que inicié hasta que terminé, para explicar qué pasó realmente con el proyecto. ¿Sí? Resolviste el problema. Fíjate que apliqué el proyecto, pero no resolví el problema. Porque el problema ya descubrimos que es otra cosa, hay una fuga de dinero, pero porque roban dinero.
Y el proyecto sirvió para poder demostrar que había personas que estaban robando dinero en la empresa, pero no sirve para resolver el problema, porque el problema del robo se resuelve despidiendo y yo no tengo nada que ver con despido. Ah, ok, pues fuiste un puente para poder encontrar la solución a través del proyecto que tú habías diseñado. Y todo eso me lo vas a platicar ahí. ¿Estamos bien ahí con el qué pasó? Sí, maestro. Sí. Profesor, Está muy... Dígame. hay una pregunta. Por ejemplo, en mi proyecto, yo ahí voy a involucrar a personal como contratistas. Ahí es donde yo voy a poner, por decirlo así, paso a paso. Hablábamos al personal contratista, el cual detalló no sé, las dimensiones del área, nos propuso, como usted dice, es contar todo el chisme. Así es. Tú Eso me es como puedes... paso a paso, por decirlo así, de lo que hizo el Exactamente. proyecto. Porque ¿qué es lo importante? Recuerden que su proyecto de estadías queda en la escuela para que a lo mejor los que vienen en la generación digan, oye, préstame un proyecto de alguien que ya lo haya hecho para ver cómo está estructurado. O nosotros, por ejemplo, yo cuando les presento los proyectos de compañeros anteriores para que vean, la idea es que la persona que lo tome diga, órale, está sencillo entender lo que hizo y cómo lo hizo, por la narración, por la estructura, porque también están en la misma situación. Y en esta etapa del qué pasó, al lector debe de resultarle tan familiar, o sea, cuando llegue esa etapa, el decir, ah, mira, me está explicando que lo que hizo en la primera fase tuvo como estos cambios, me está explicando que lo que dijo en la segunda fase lo modificó y me está explicando que no aplicó el proyecto o que sí lo aplicó y me está explicando que tuvo resultados o que no tuvo resultados, me está explicando que el problema se resolvió o no se resolvió. Entonces es muy básico esta tercera fase porque es tal cual como dice usted, es platicarle al lector, a la persona a la que ustedes le están entregando ese documento, es platicarle qué pasó con el proyecto. Ahora, ojo, yo les recomiendo que seamos bien claros en la redacción en esta fase, pero así, clarísimos, que utilicemos palabras, si vamos a utilizar palabras técnicas, perfecto, utilicemos palabras técnicas que dominemos. Si vamos a utilizar palabras coloquiales, utilicemos palabras coloquiales pero formales. O sea, no utilicemos el vocablo de cuando hablamos en una fiesta pues con los amigos. No, sí, güey, yo fui y esto y lo... No utilicemos ese vocablo porque va a ser demasiado poco formal. Pero sí podemos utilizar palabras que utilizamos para platicar con amigos, pero palabras que sean formales, porque es un trabajo formal. ¿Por qué les digo que debemos de ser muy claros en la redacción? Porque generalmente el sinodal, con el tiempo que tiene, a la parte que se va a revisar de lectura, ¿sí? No esperarse que ustedes se lo platiquen, es a esa parte, porque ahí es donde el sinodal va a decir, a ver, si este chamaco o esta chamaca vienen y me platican que el proyecto les quedó muy bonito y tal, pero en su trabajo me está diciendo que no lo aplicó y que no resolvió el problema, ya está reprobado. Entonces, mucho cuidado con lo que redactemos en nuestra fase final. Redactemos lo que pasó, redactémoslo en orden cronológico y redactémoslo bien clarito para que el sinodal tenga toda la información de lo que pasó en el proyecto y que esa información sea la que ustedes van a presentar al final. Entonces se van a ahorrar mucho trabajo si hacen una buena tercera fase. ¿Vale? De ahí nos brincamos directamente a cuáles son las lecciones, las recomendaciones y lecciones aprendidas. Y es lo mismo que explicaba ahorita a los compañeros de la clínica jurídica. ¿Cuáles son las recomendaciones que realizas o que puedes realizar para este proyecto? Aquí vas a decirle a la empresa, a la universidad y a tus compañeros qué es lo que tú consideras, tú personalmente, que recomiendas. Ojo, le puedes recomendar al estudiante. Cuando hagas un proyecto de esta clase, te estoy recomendando a ti, estudiante, que vienes para esto, que cuando hagas esto, no hagas un cronograma en el que digas que vas a hacer esto porque no es cierto, no lo vas a hacer. Te recomiendo que no pidas información de el asesor directamente, porque los asesores tienen mucho trabajo
y generalmente esa información es documental. Entonces, primeramente cerciórate de que esa información esté en algún archivo. Y si está en algún archivo, pide el archivo para que lo leas, porque eso le va a restar trabajo a tu asesor. Y así te vas a ir dando recomendaciones al estudiante. Empresa, yo le recomiendo a la empresa que implemente el proyecto bajo cada uno de los puntos que se establecieron dentro del mismo. Esto se debe a que la empresa se brinque uno o dos de los pasos dentro de mi protocolo implican que es cierto, puede ahorrar dinero, pero que el resultado no va a ser el que se está esperando. Entonces, al final de cuentas, va a gastarse más dinero en no resolver el problema. Puedes entonces recomendarle a la empresa qué hacer. Universidad. Yo recomiendo que el proyecto de estadía se debería de trabajar a través de recomendación de universidad. Y no digo nada porque no debo decir nada. Pero ustedes pueden hablar acerca de qué áreas de mejoras ven en los procesos de estadía. La universidad y los docentes que estamos en las estadías siempre estamos ávidos de que el estudiante nos haga de buena manera ver qué áreas de oportunidad tenemos, porque a lo mejor ustedes pueden decir, no, pues fíjate que yo batallé mucho porque hasta la 5ª semana empecé a trabajar con mi asesor, y fue hasta la 5ª semana porque resulta que el primer asesor que tuve nunca me recibió, me cambiaron a otro lugar, pero en el otro lugar no había convenio. Entonces yo recomiendo a la universidad que tenga bien establecido quiénes son las empresas con las que se hace convenio, quiénes, por decir alguna situación, ¿no? Yo recomiendo a la universidad que antes de mandarnos las estadías, nos pregunte de manera directamente si tenemos algún lugar en el que nos gustaría o algún lugar en el que ya tengamos pensado hacerlo para vincular a la empresa y a la universidad y poder ir a ese lugar. Bueno, todo eso son recomendaciones y las pueden ustedes hacer dentro de su proyecto. ¿Vale? Por último, nos quedan las lecciones, que también es totalmente personal. ¿Qué aprendiste? ¿Qué fortaleciste de tu perfil profesional? Fíjate que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que era tener personas a tu cargo. Y ahora que estuve en las estadías, tuve la necesidad de encontrarme como líder, como jefe, como quieran ustedes llamarlo, de 4 personas. Y generar los horarios de trabajo, generar los esquemas de lo que van a trabajar, pedirles resultados, revisar propuestas de trabajo personales. Toda esa información nunca la había hecho hasta ahora y eso es un aprendizaje muy grande que me dejan las estadías. Yo no conocía acerca de lo que implica la rehabilitación, reorganización, reestructuración o creación de espacios en una empresa. Entonces todo esto que ustedes van fortaleciendo como profesionistas, lo van a poner aquí y van a decir qué fue lo que aprendieron. Aquí, como es una cuartilla, lo pueden hacer como ustedes gusten, una narración, lo pueden hacer a través de un listado, lo pueden hacer a través de como títulos y parrafitos de explicación de yo aprendí o proceso cognitivo dentro de la empresa. Aprendí que el proceso cognitivo de la empresa implica un gran trabajo de capacitación por parte de la empresa y el trabajador y proceso de capacitación de empleados. Aprendí que el proceso de capacitación de empleados implica como gusten, pero la idea es que ustedes nos platiquen qué aprendieron y qué lecciones les quedaron con esto que son sus estadías. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, con esto? Sí. Muy bien, le escucho. No había visto, perdón, que tenía la mano levantada. No se preocupe. En esta parte, ¿ya se va o ya se puede empezar a hablar en primera persona? Sí. Porque en todo el proyecto venimos hablando en tercera persona. Exacto, qué bueno que lo pregunta porque se me había pasado y siempre se me pasa. En estas dos secciones que conforman la tercera fase, podemos hablar en primera persona porque ya son lecciones que aprendimos. Ojo, lo recomendable es que sigamos en el estilo de tercera persona, pero es como muy impropio explicar que lo que estás haciendo, o sea, explicar algo que se supone que es muy personal desde una perspectiva exterior. Entonces, no hay problema con que lo hagan en primera persona, pero nada más en esta fase. ¿Sí? En la fase 3.
Ok, de acuerdo. Vale. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra preguntilla antes de ir con lo siguiente? Maestro, en esta semana subiríamos algo a la plataforma. Yo creo que vamos a seguir Sobre la descansando la fase 3. plataforma. Qué bueno que también que me recordó eso. Es que hagan de cuenta que la plataforma para mí, digo, no es que sea insignificante, ¿no? Digo, al final de cuentas la tenemos que llenar, pero me es mucho más importante que ustedes estén fijos en avanzar en el proyecto, avanzar a su ritmo, sabiendo que tenemos un límite, a avanzar seccionadamente por la plataforma, porque se me presionan más, me entregan o suben en la plataforma y luego me hacen llegar a correo o no lo tienen bien trabajado o tienen como muchas dudas con lo que están haciendo y no es el chiste, pues entonces no vamos a trabajar sobre presión con eso. Vamos a presionarnos con que tenemos una fecha de entrega y nada más. Y la plataforma la vamos a llenar nada más, ¿sí? Por ejemplo, el próximo sábado sí les pondré y les diré, miren, si quieren ir subiendo, porque ya todos tenemos fase 2, las semanas tal y tal van a estar abiertas para que suban estas actividades. Y yo les voy a indicar qué es lo que van a subir en cada una de esas porciones, que no va a ser trabajo de más ni nuevo, va a ser subir secciones de sus avances del proyecto que están realizando nada más. ¿Vale? Ok, sí. Para que no se me estresen con eso de la plataforma. La vamos a atender si es preciso, si es necesario. La última semana de clases que tengamos, en esa semana ustedes van a subir lo que ya tienen hecho. O sea, no van a hacer nada nuevo para la plataforma. ¿Sí? Si fuera como mucho el estrés que tuvieran. Pero no hay problema con la plataforma, no se me preocupen. ¿Alguien más, chicos? Profe, yo sí. Dígame, ¿Cuándo es? Celeste. Sé que tenemos que tener todo listo para 15 de diciembre, ¿no? Pero así como ya esa es la fecha última, pero un tentativo de fecha antes donde diga usted, hasta esta fecha ya debemos de tener todo listo y a partir de adelante nomás es como pulir el trabajo. No Nos sé. fijamos 12 semanas, ¿se acuerdan? De hecho, tenemos la plataforma, que por eso sí al principio les pedí que la revisaran, porque tenemos la plataforma hecha con contenidos para 12 semanas. Y ahorita estamos en la sesión 7, ¿no? Este sábado fue la sesión 7. Nos quedan entonces 1, 2, 3, 4, 5 sábados, en teoría, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Para el 28 de noviembre debemos de tener terminado nuestro proyecto. Sí, ok. ¿Sí? 12 semanas, por eso el cronograma es de 12 semanas, las actividades son para 12 semanas, porque para el 28 nosotros debemos de tener terminado nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que para el 28 debemos de andar ya nada más, como dice usted, puliendo lo que les he puesto, la ortografía, ya meter sus proyectos al buscador de plagio, porque ya vamos a tener las citas textuales y todo, meter, ordenar los espacios, o sea, esto se iba en otra página, esto se queda junto en la misma página, mover a lo mejor imágenes para cuadrarlas con el engargolado, etcétera. Ya son solamente cuestiones de formato. Y en esa semana, de la primera semana de diciembre, estar elaborando nuestro PowerPoint, sacando la información de nuestro proyecto, copiándola y pegándola en el PowerPoint para ya al 5 de diciembre tener libre de trabajo y nada más esperando el que organicemos la fecha de la presentación. ¿Estamos? De acuerdo, maestro. Muchas gracias. No, gracias a usted de nueva cuenta. Me pregunta cosas que se me pasan. Entonces, dígame usted, Abel. El cuatrimestre termina el 15 de diciembre. ¿Perdón, qué? El cuatrimestre termina el 15 de diciembre. El cuatrimestre está marcado para el 15, pero yo creo que antes de eso vamos a tener nuestra presentación. No creo que nos vayamos hasta el 15. Sí, no, ok. Nada más quería saber. Gracias. Sí, pero hasta el 15 viene marcado nuestro calendario.
Profe, me imagino que vamos a tener presentación con sinodales y todo, ¿verdad? ¿Normal? Así es. Probablemente por las condiciones sea a través de la misma plataforma, pero va a ser una presentación formal, eso sí, no cabe duda. Con cámara abierta, con 3 sinodales, dependiendo a veces, porque la última vez que estuve yo de docente no fui sinodal, o sea, invitamos a 3 sinodales distintos. Entonces hay 3 sinodales y ustedes presentando y pues la sesión está abierta a todos los que estamos en la plataforma, o sea, ustedes. Y la vez pasada se había pasado el link por si querían amigos o algo así invitarlos, pero a veces se complica por la cuestión del peso o el control de los micrófonos y complica un poquito esto la situación, pero ya eso dependerá de cómo lo alineemos. Pero sí, son sinodales. Los sinodales son los que dan la calificación de ustedes final en cuanto a aprobación o no aprobación, y ya el desempeño es el que marca cómo se va a evaluar las estadías. ¿Cuánto tiempo dura la presentación, maestro, de cada alumno ante sinodales? Ante sinodales tenemos un tope general de 10 minutos, que es mucho, ¿sí? Entonces generalmente vamos moviendo para que no se haga muy extenso, pero tenemos un tiempo estándar de 10 minutos de presentación. Porque va tu presentación y las preguntas del sinodal. Entonces porque preguntan, ¿no? Para eso son los sinodales. Nunca les cuento esto así como a medio camino, porque luego se me asustan. Pero nada, es como bien sencillito. Preguntan sobre lo que ustedes trabajaron. Ok. Pues no sé, chicos, si tengan alguna pregunta más. Celeste, dígame. Yo sigo con dudas. No, usted pregunte. Ya la presentación ante sinodales, maestro, funciona igual que como una titulación, por así decirlo. La misma formalidad y el mismo protocolo. Toma todo, protesta y esas cosas. La protesta, cuando hay titulación tampoco se toma la protesta hasta el final. Con ustedes para esto, lo que se hace es el acto protocolario de la entrega de las actas, ¿sí? Pero como ahorita estamos en esto de pandemia, no sé cómo lo vayan a estructurar, pero sí es toda la formalidad y todo el protocolo de una presentación de tesis o tesina de titulación. O sea, ustedes van a defender un tema para titularse con las estadías. Los sinodales son al azar, se pueden proponer, pueden ustedes proponer. Generalmente tratamos de invitar dependiendo, ¿no?, de los tiempos y esto, de invitar por lo menos que sean, dividirlos a la mitad, y unos sinodales para los de derecho y unos sinodales para los de administración, o para los que hayan proyecto de innovación, ¿no? Vemos quiénes de los maestros de la escuela tienen oportunidad de asistir, ¿no?, por horario y por todo esto, pero ustedes nos pueden ir diciéndole directamente a Flor quiénes les gustaría que estuvieran como sinodales para que ella vaya generando las invitaciones, porque generalmente yo le hago la propuesta de que sean los más perritos, pues, que estén ahí como, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y eso qué significa? Maestro, pero como así dijo Celeste, sí podríamos, por ejemplo, nosotros somos de una generación, somos como 8 o 9, creo que unos estamos aquí, ¿podríamos tener el mismo todos? Sí, depende del tiempo de los maestros, como le comento, pero por eso, si gustan ir haciéndole la propuesta a Flor, para que Flor vaya sondeando por ejemplo, ustedes dicen, yo quiero que sean estos 3 maestros sinodales, para que vaya sondeando el tiempo que tenga el maestro. Pues a veces los maestros dicen, no, sí, yo encantado, pero tengo nada más media hora, o sea, no tengo una hora completa para trabajar. Bueno, maestro, ¿cuál es su media hora? Y ya organizamos todo para que las personas que lo pidieron funjan o presenten en la media hora que el maestro puede estar presente.
Entonces, todo es cuestión de organización, pero sí, podemos ir proponiendo. Ok. Bueno. Para checar. Igual me lo pueden hacer llegar a mí, yo se lo hago llegar a Flor para que haga Ok, las gracias. invitaciones. Vale. Pues bueno, Pues, maestro. ¿algo más, Celeste? No, ya empieza la presión, el estrés, No, no se me estresen, es muy los sencillo. nervios. Es muy Se sencillo. me va a caer el cabello. A mí así me pasó. Pero Ay, no, no es cierto. Pero no, la parece verdad que todo se junta. Todo es, se nos junta. es muy sencillo, de verdad, se los digo, es muy sencillo. Son más los nervios de presentar y de estar al frente que realmente el proceso de presentar. Es más esto, la cuestión de que te impone estar en un escenario. La realidad es que el sinodal te va a preguntar por sobre lo que trabajaste. Generalmente va a preguntar por sobre lo que le presentes. Ni siquiera va a decir como, a ver, yo leí esto en tu trabajo, pero no me hablaste de ello. No. Cuando uno es sinodal es muy respetuoso de que el alumno te está presentando algo y que eso que te está presentando es lo que trabajó. Entonces, irte al trabajo por escrito para, para tratar de buscar o generar una pregunta, a veces lo destanteas, pues, y eso lo sabemos. Entonces, generalmente no lo hace el sinodal, a menos de que la exposición haya sido muy deficiente, pero como vamos a tener oportunidad de trabajar nuestras presentaciones, no vamos a tener ninguno de nosotros presentación deficiente. Así que no va a haber ningún problema, va a ser sumamente sencillo, va a ser protocolo, se van a divertir realmente haciéndolo porque van a darse cuenta de lo que es exponer frente a personas que saben acerca de esto, y que sería lo mismo que a lo mejor estar en una empresa y proponer un proyecto para emplear a una empresa. O sea, es interesante como toda esta situación. Entonces, pues nada, no se me presionen. Primero vamos a terminar esto, nos falta todavía el proyecto, y ya terminando el proyecto, entonces sí, nos estresamos por presentar. Y de todas maneras les adelanto, hacemos un simulacro de presentación en clase, ¿no? Conmigo yo los pongo a hacer un simulacro de presentación. Por eso mi urgencia de que terminemos mucho antes de la fecha, para que ustedes puedan trabajar un simulacro de exposición, un simulacro de presentación, y cuando lleguen a la presentación lleguen tranquilitos, pues no lleguen estresados de que es algo que nunca han hecho o algo que no tengan como este peso, porque ya lo entrenaron. Pues invito gente, generalmente o de la escuela o no, personas que puedan generarles preguntas y que los pongan también en situación para que ustedes se sientan como más ligeros. Así cuando llegan ya a la fecha real, llegan bien tranquilitos porque ya pasó lo que les preguntaron, ya lo pueden responder, pues, o sea. Entonces, por eso mi urgencia de acortar fechas, de en vez de poner las 15 semanas de trabajo, poner 12, para tener 3 semanas en las que podemos trabajar todo esto. ¿Vale? Perfecto, maestro. Ok. Muchas gracias. Gracias, mi amor. No, a ustedes Gracias. a ustedes les agradezco en verdad. Los estoy viendo, espero avances que puedan presentarme. A quien les deba retroalimentación de avances, se las voy a hacer llegar en el transcurso de hoy y mañana. Cecilia, usted me lo tiene en Drive, ¿verdad? Sí. Sí, es que entré y quise modificar y todo, pero como es que se modifica la estructura del trabajo. Le mando el archivo completo. Sí, mejor, porque no vaya a ser que después tengamos problemas para imprimir, Cecilia. Y no sé si nos van a pedir impreso o no esto, entonces más vale que lo tengamos en Word, en Word así tradicional, para que no se nos vaya a mover el proyecto, ¿vale? Ok, sí, está bien, se lo mando mañana temprano. Muy bien, excelente. Sí, mañana no hay problema. De todas maneras ya está revisado. Ok. Bueno, cuídense, chicos, Gracias. que tengan muy bonita tarde y los veo el sábado con todo el favor de Dios, ahora sí sin falta. Por favor de Dios. Gracias. Cuídense, Gracias, hasta luego. Adiós. Bye, hasta luego. Profe. Bye, cuídense, bonita tarde, noche ya, qué tarde. Ya duérmanse, bye. Nos vemos, Kitsi, hasta luego, bye. Bye. Adiós.